Todos, mi nombre es Adrián Lascano, nosotros somos del equipo 4 y nosotros expondremos la investigación que estuvimos realizando para nuestro producto integrador de aprendizaje. Bueno, nosotros tomamos como objeto de estudio un submarino porque consideramos que es de los medios de transporte que utilizaba mm, de forma más visual o un poco más fácil de entender los fenómenos físicos que estábamos viendo a través del semestre. Hola, soy Jareni Licón y les voy a hablar un poquito sobre el movimiento oscilatorio en un submarino y algunos factores que influyen en sus vibraciones y estabilidades dentro del agua. Primero, hay que entender que el submarino no se mueve en un ambiente estable. Mientras avanzan bajo el agua, constantemente experimenta fuerzas, cambios de presión y vibraciones que pueden afectar su funcionamiento. Las vibraciones por el sistema de propulsión. Bueno, el sistema de propulsión es el encargado de mover el submarino, ¿no? Normalmente mediante motores y hélices. Cuando las hélices giran, generan vibraciones mecánicas debido al movimiento y a la interacción con el agua, ¿no? Estas vibraciones pueden propagarse por toda la estructura del submarino. Además, si las vibraciones son muy intensas, pueden causar desgaste a las piezas, afectar instrumentos sensibles e incluso producir ruidos detectables por otros submarinos. Por eso es importante controlar este tipo de oscilaciones. Eh, Cuestiones hidráulicas. Estas perturbaciones ocurren por el movimiento del agua alrededor del submarino. Cuando el submarino cambia de velocidad, dirección o profundidad, el flujo del agua genera turbulencias y variaciones de presión. Estas alteraciones provocan movimientos oscilatorios en estructuras del submarino, haciendo que pueda inclinarse o vibrar ligeramente. Factores como las corrientes marinas o el estado del agua también influyen en estas perturbaciones hidráulicas. Último, el sistema de amortiguamiento. Estos sistemas sirven para reducir o controlar las vibraciones y oscilaciones del submarino. Funcionan absorbiendo parte de la energía generada por el movimiento y evitando que las vibraciones aumentan demasiado. Algunos sistemas utilizan materiales especiales, soportes mecánicos o tecnologías hidráulicas que ayudan a mantener la estabilidad y proteger tanto la estructura como el equipo interno del submarino. Y listo. Yo soy Eric Uriel Sánchez Güences y yo voy a exponer el análisis físico del movimiento ondulatorio enfocado en el submarino. Primero, como introducción, me gustaría que regresáramos o volteásemos a ver a la naturaleza nuevamente, porque de aquí es donde surge esta innovación, esta tecnología. ¿Por qué? Pues bueno, los ingenieros y más que nada los seres humanos siempre hemos aprendido de la naturaleza y hemos observado los fenómenos que están a nuestro alrededor. Y lo que más nos llama la atención, tratamos de implementarlo en nuestra vida diaria para hacerla más fácil. Entonces, este caso no es la excepción. ¿Por qué? Los ingenieros, al observar cómo los delfines y ballenas se comunicaban y mapeaban el océano a ciegas usando el sonido, pues decidieron implementarlo en los submarinos. ¿Y por qué? Bueno, la razón es simple. El sonido, pues como ya sabemos, es una onda mecánica que necesita de un medio para poder viajar. Y en este caso, el medio sería el agua. Y es un excelente conductor del sonido porque sus moléculas están muy juntas, lo que permite que la vibración se propague a mayor distancia y así podamos tener una visión más lejana de donde estamos posicionados. Y bueno, esta capacidad del sonido, pues de origen al sonar, que es una abreviatura de su nombre en inglés, que es Sound Navigation and Ranging, que es literalmente pues el sistema de ojos del submarino. Desde un punto de vista ya físico,
pues en el océano no hay la luz y el radar pues no sirven porque el agua absorbe rápidamente su energía dejándonos a oscuras. En cambio, las ondas de sonido pueden recorrer kilómetros, como podemos ver en el esquema, que el submarino emite una onda, esta onda viaja por el agua, choca contra el fondo marino o contra un obstáculo y regresa en forma de eco. Entonces, al calcular el tiempo que tarda la onda en ir y venir, la computadora del submarino pues puede calcular la distancia exacta y la forma de lo que tiene enfrente, dándonos como una imagen más o menos clara de lo que estamos, entre comillas, viendo. Y bueno, no todo puede ser perfecto dentro del movimiento ondulatorio, así como lo ayuda a situarse, a saber qué es lo que tiene enfrente, a los alrededores, a ubicarse dentro del océano, también lo perjudica. ¿Y cómo? Bueno, si es que las hélices del submarino giran demasiado rápido, pues la presión del agua baja. Baja tanto que forma burbujas de vacío. Y cuando estas burbujas colapsan, pues debido a la presión exterior, generan ondas de choque. Estas ondas, pues son físicamente de gran amplitud, es decir, con un impacto energético, pues que produce un ruido. Y esto es lo malo para los submarinos, porque genera un ruido que los enemigos pueden detectar, delatando su posición dentro del territorio en el océano. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Víctor Hugo López Parra y soy parte del equipo 4. A mí me toca hablar sobre la mecánica de fluidos en el submarino. Y pues bien, ¿qué es la mecánica de fluidos? La mecánica de fluidos es la rama de la física que estudia tanto líquidos y gases cuando están en movimiento de reposo. En este caso, el líquido a tratar es el agua de mar. El objeto inmerso en este, pues es el propio submarino. Pero pues bien, aquí se genera una resistencia al avance que genera el submarino, o llamado drag. Esto debido a que el agua se opone al movimiento del submarino con dos tipos de resistencia. La primera es la resistencia al tipo de forma o presión. Esto se debe que la proa, que es la parte delantera del submarino, tiene una forma distinta a la popa, que es la parte anterior del submarino. Esto provoca que el agua se disperse de diferente forma, entonces la proa tiene mucha más presión que la popa y esto genera que se genera resistencia. Además está la resistencia de fricción, que es debido a la viscosidad del agua al rozar el casco, porque el agua está tan unida molecularmente que pues es difícil dispersarlo. Además que en el submarino se usan materiales y recubrimientos especiales como pinturas anticrustantes que evitan que organismos marinos aumenten la fricción y capas anecoicas capturan el sonido y reducen la detención por sonar. Y el segundo tema a tratar es la flotabilidad o el principio de Arquímedes, que el principio de Arquímedes nos dice, todo cuerpo sumergido recibe un empuje hacia arriba igual al peso del agua desplazada. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando sumergimos algo sobre el agua, esta la va a querer sacar con la misma fuerza que este pesa. Y pues en el caso del submarino, esto cuenta con tanques de lastre para poder flotar. Tenemos tres casos. El primero es cuando los tanques de lastre están completamente llenos de aire. Esto produce que el submarino vaya para arriba y flote. El segundo caso es cuando está 50-50. Es 50% aire, 50% agua. Esto produce que el submarino esté en un punto muerto. Este no se va a mover. Y el tercer caso es cuando está completamente lleno de agua, como se ven en las imágenes. Esto produce que el submarino pueda sumergirse más y más. Y así pues tenga que gastar menos energía. Y como tercer tema, tenemos la ecuación de Bernoulli, que esta ecuación nos define por qué la presión del agua es tanta, por así decirlo, ya que cada 10 metros la presión va subiendo, subiendo y subiendo, una atmósfera. ¿Esto por qué? Porque el submarino cada vez más va teniendo más y más agua por encima de él. Entonces cada 10 metros va ganando una atmósfera de presión, por así decirlo. Pero pues para evitar estas cosas y desplazarse bien, el submarino está diseñado con hidroplanos, como se puede ver en la imagen. Estos hidroplanos son similares a los de los aviones, pero en vez de generar una resistencia al aire, estos generan una resistencia al agua. Y estos, como son planos, ayudan que el flujo vaya más rápido. Por algo así también son llamados aletas. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Angie Benavides y yo les voy a hablar un poco sobre lo que los fenómenos termodinámicos dentro de los submarinos.
Voy a empezar con su sistema de propulsión. La mayoría de los submarinos utilizan un sistema de propulsión diésel eléctrico. O sea, tienen un motor diésel y uno eléctrico. El diésel produce energía mecánica y además pues, carga las baterías del submarino. Posteriormente, el motor eléctrico utiliza esa energía para impulsar el submarino bajo el agua de una manera más silenciosa. Aquí se puede ver una imagen de más o menos lo que es como un motor diésel. Este, Después, durante este proceso, ocurre una transformación de energía. Primero, la energía química, pues el combustible se transforma en energía térmica por la combustión. Después, esta térmica se transforma en energía mecánica, que a su vez se transforma en energía eléctrica y finalmente, pues en movimiento. Todo esto se relaciona directamente pues, con la primera ley de la termodinámica, que establece que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Por eso pues aparece su ecuación. Después, uno de los fenómenos más importantes dentro del submarino, pues es la transferencia del calor. El calor en el submarino es principalmente generado por motores, baterías, los equipos eléctricos e incluso por la misma tripulación. Este calor debe eliminarse constantemente, pues para evitar el sobrecalentamiento que puede afectar el funcionamiento del submarino. Pero esto lo abordaré más adelante con la siguiente diapositiva, en donde el submarino tiene pues un sistema de refrigeración muy eficiente. Además, pues el submarino presenta lo que es los tres mecanismos principales de transferencia de calor. Primero la conducción, donde el calor pasa a través de superficies sólidas, como son las metálicas del submarino, como tuberías y partes del motor. Además, pues la convección, donde los fluidos refrigerantes y el agua del mar y pues el aire dentro del submarino transportan el calor hacia el exterior del sistema. Y finalmente, pues la radiación, donde las superficies calientes emiten energías térmicas al ambiente. O básicamente el submarino emite su energía, el calor, hacia el mar o pues, al aire. En esta diapositiva, en esta imagen, se puede ver una forma más visual de cómo ocurre la transferencia de calor entre el submarino. Las flechas azules representan la convección, o sea, es decir, el movimiento del aire y de los fluidos que transportan el calor. Las naranjas de la parte de abajo de conducción muestran el calor que atraviesa materiales sólidos, como pues el casco del submarino. Y las líneas rojas de la parte de arriba representan la radiación térmica, donde el calor se libera hacia el exterior en forma de energía. Esta combinación de mecanismos permite mantener una temperatura adecuada y segura dentro del submarino. Por último, yo les voy a hablar sobre la refrigeración y climatización. Pues para controlar toda la generación del calor del submarino, pues estos cuentan con un sistema de refrigeración y climatización. Estos sistemas utilizan intercambiadores de calor, circuitos de agua, ventilación y aire acondicionado para evitar el sobrecalentamiento de motores y equipos eléctricos. El calor interno se transfiere hacia el agua de mar mediante intercambiadores de calor. Gracias a esto se mantiene una temperatura segura dentro del submarino. De hecho, en la imagen que está pues, aquí arriba de mí, en la parte de arriba se señala lo que es una bomba del agua dulce y ya después va bajando hacia el ducto donde ya está lo que es el agua de mar. Como mencioné anteriormente, pues el calor interno se transfiere hacia el agua de mar mediante intercambiadores de calor. Pues básicamente sería pues, además, pues la climatización ayuda a controlar la temperatura, la humedad y la calidad del aire, lo cual es muy importante para la comodidad y la seguridad de la tripulación durante las misiones largas. Y ya sería todo de mi parte. Bueno, y ahora sobre los requerimientos técnicos aplicaremos la ecuación de Bernoulli. Bueno, con la ecuación de Bernoulli nos podemos dar cuenta aquí como viene en la ecuación. Aquí dice que dependiendo de la velocidad, o sea, va a disminuir la presión, ¿verdad? Porque está aquí en la fracción. Y aquí, aparte también, en el esquema técnico se puede ver más a detalle. O sea, si aquí el flujo del agua requiere más distancia en la misma cantidad de tiempo, pues entonces va a ir más rápido, pero la presión va a ser menor. Entonces, qué va a pasar cuando sea una diferencia de presión que aquí, aquí abajo eh, tenga más presión y aquí
tenga menos, pues entonces se va a elevar. Entonces así es como funciona la sustentación. O sea, gracias a la velocidad del submarino, no, o sea, puede subir, puede aprovechar la ecuación de Bernoulli ah, para subir la profundidad sin tener que llenar de aire o sí, pues sin tener que cambiar los tanques de lastre. Y así se aprovecha. O sea, como tipo los aviones, así también se aprovechan del mismo principio. Entonces, esa sería más o menos la explicación. Ya por último, como reflexión, ¿cómo ha estado evolucionando el transporte, o sea, en estas décadas? Para empezar, un mejor amortiguamiento, ¿verdad? De como vimos en lo de movimiento ondulatorio, o sea, se puede calcular así la fuerza de las olas, cualquier tipo de perturbación. Mientras más precisos tengamos la tecnología para calcular esos cambios, mejor podemos reaccionar a ellos. Igual, radares más precisos, menos resistencia al avance en relación a cómo la mecánica de fluidos, o sea, y de los materiales más que nada, o sea, se puede juntar y tener tecnología que aproveche mejor los métodos de transporte. Y sobre la termodinámica, pues mayor aprovechamiento de los motores, ¿verdad? O sea, siempre una pequeña parte se va a disipar en calor, pero o sea, cada vez deberíamos de tratar de hacer lo más eficiente posible. Bueno, ya eso sería todo de mi parte, bueno, de nuestra parte, y aquí están las referencias. Bueno, muchas gracias.